Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar sobre lo que son las redes LAN o Local Area Network. En algún momento todos hemos hecho uso o participado en las redes, incluso en nuestros hogares cuando conectamos nuestro módem y entonces hacemos uso de lo que es Internet a través de nuestras computadoras, incluso conectamos lo que es la impresora. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es una red Soho y una red Enterprise. Pero antes de eso, primero tenemos que conocer los iconos que representan los dispositivos que vamos a estar utilizando e incluso en todo el curso. Estos son los iconos básicos. Existen muchísimos iconos en lo que respecta a networking, pero estos son los que mayormente vamos a estar utilizando. Por ejemplo, el router, este es un símbolo que vamos a estar utilizando. Un router viene siendo un dispositivo de capa 3. El router prácticamente la función que va a estar realizando es mediante un algoritmo el decidir cuál es la mejor ruta para enviar los paquetes. El switch, que es un dispositivo de capa 2, este lo representa. La función que va a estar realizando, por ejemplo, este equipo es el conmutar los frames que llegan utilizando lo que es una tabla de MAC address o que se conoce como MAC. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un frame que le llega por este puerto, hace consulta de su MAC address y a lo mejor está buscando la MAC address 000 y esa se encuentra por el puerto 10, por ejemplo. A través de su MAC address va a encontrar que es a través de ese puerto. Entonces, por aquí va a enviar lo que es el frame únicamente por ese puerto. El hub, este viene siendo un dispositivo de capa 2. A diferencia de lo que hace un switch de capa 2, el hub cuando recibe el frame lo va a enviar por todos los puertos. No consulta o hace uso de lo que viene siendo una tabla de MAC address. Este símbolo que tenemos aquí es un switch que se conoce comúnmente como multilayer switching, que además de tener las funciones de capa 2, también tiene funciones de capa 3. Bueno, algunas funciones de capa 3. Entonces, esta es la simbología que va a estar utilizando. Es prácticamente como si estuviéramos uniendo lo que es el switch y el router, algunas funciones igual aquí, y se mezclan en este. El Access Point es un dispositivo de capa 2. Hoy en día todas las redes, incluso ya es necesario, es un dispositivo que es muy importante en las redes, ya que con las tecnologías y el avance que ha pasado, ya lo que son las laptops, smartphones, las tabletas, todo eso es mediante conexión inalámbrica. Entonces este access point mediante radiofrecuencias utilizando lo que es el 802.11 va a permitir conectar esos dispositivos de los usuarios y formen parte de lo que es la red. Este access point por lo regular tiene un puerto Ethernet que va conectado a lo que es a un puerto del switch. El bridge, como su nombre lo indica, es un puente y nos va a permitir, por ejemplo, el poder comunicarlo si tenemos una red A y una red B. Va a permitir el servir como puente para poder tener comunicación entre esas dos. Por ejemplo, es algo similar como lo que haría un router, pero simplemente que el bridge trabaja a nivel de capa 2. Estos dispositivos de aquí, pues, estos pueden variar, pero son los más comunes, ¿no? Que es la computadora, la laptop, incluso puede haber aquí una tableta, un smartphone, que viene representando los dispositivos que utilizan los usuarios. En la nube prácticamente la vamos a estar utilizando cuando vayamos a representar lo que es el Internet o incluso lo que es la WAN. Este icono de aquí que parece una cajita que viene como DSU y CSU o Data Service Unit y Channel Service Unit hace referencia a lo que comúnmente conocemos en las empresas como NTU. Es de este lado, por ejemplo, uno va del lado de lo que es el cliente y el otro estaría del lado de lo que es el ISP. De NTUs, por ejemplo, en México utilizan una muy utilizada es, por ejemplo, los equipos de Watson, que pueden llegar a través de una interfaz B35 o incluso la pueden entregar por un conector Ethernet, por coaxiales.
que es como normalmente le entregan para que se conecte a lo que es el router. Estos símbolos que tenemos aquí abajo, por ejemplo, el rayito este como rojo, representa lo que es un enlace serial. Este que parece una cadena azul la vamos a estar utilizando cuando hagamos uso del access point para representar lo que son las radiofrecuencias o las señales de radio para conectar los dispositivos como las laptops. El Ethernet o el cableado es prácticamente una línea recta que tenemos aquí. Ok, pasemos al siguiente. Este slice hace referencia a lo que es una red Soho. Soho significa Small Office, Home Office y se caracteriza porque mayormente todos los dispositivos se encuentran en un solo nivel, poniendo que esta es una casa. Entonces a lo mejor una casa puede ser una oficina igual, puede ser una sucursal pequeña, en la cual prácticamente una LAN Soho se compone de lo que es un switch de capa 2, un router que es un dispositivo de capa 3 y un access point. En las redes Soho prácticamente es lo que vamos a encontrar. Incluso hoy en día, por ejemplo, existen dispositivos que hacen una especie como de mezcla entre lo que es un dispositivo de capa 2 con un dispositivo de capa 3. Un ejemplo, por ejemplo, viene siendo un router de Cisco que se le conoce como 877, en la cual tiene aquí 4 puertos Ethernet. Tiene un puerto que es un ADSL y bueno, aquí su puerto consola. Este puerto ADSL se va a conectar a lo que viene siendo la línea telefónica para que tenga aquí la salida a lo que es internet. Estos 4 puertos Ethernet van a hacer la función de lo que viene siendo un switch de capa 2 en la cual va a poder conectar sus dispositivos como son las computadoras, incluso el AP o todo lo que tenga aquí. Son 4 puertos únicamente lo que tienen. Esto simplemente era para hacer un ejemplo y como conocimiento general de que ya existen dispositivos igual que hacen la unión de estos dos. Pero bueno, este es lo que viene siendo una red Soho, que incluso nuestra casa, lo que es el modem haría lo que es la función, por ejemplo, de capa 3 y capa 2. Y bueno, incluso lo que es el AP, si se dan cuenta ya tienen los tres, ya tienen dispositivos con antena, en la cual ya puede repartir las 3 funciones y ya tenemos una red Soho en la casa. En las empresas pequeñas igual, quizás lo tengan ya separado y tengan lo que es un router, tengan lo que es un switch y el AP de manera independiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia en lo que es una red enterprise? Hablando de redes enterprise, pueden ser empresas medianas o incluso ya empresas grandes en las cuales tengan mayor equipo, incluso otros equipos que no se ven en Soho, como puede ser la parte de seguridad, tienen firewall, pueden tener incluso snack, pueden tener servidores que forman parte de la red. También otras que pueden estar distribuidos en más de un solo piso. Por ejemplo, en este diagrama tenemos que estar en el piso 1, piso 2, piso 3. Tenemos dispositivos, por ejemplo, de capa 2 que es el switch. Tenemos un multilayer switching que es un de capa 2, capa 3. Y el router de capa 3 y lo que es un enlace que puede ser un frame relay, puede ser un HDLC, un PPP. Esto, bueno, ya es una red más compleja. Es una red que incluso pues se requiere una inversión mucho más grande. Vamos a hablar un poco ahorita sobre lo que son el estándar Ethernet, que es prácticamente vamos a ver aquí en este video. Lo que es el Ethernet prácticamente fue creado por lo que es la IEEE y el Ethernet, su estándar original viene siendo 802.3 y nosotros vamos a ver lo que es el cable UTP o lo que es un Shielded Twisted Pair o lo que comúnmente conocemos como un cable par trenzado. Aquí tenemos abajo lo que son las velocidades. Por ejemplo, cuando hablamos de un cable Ethernet, estamos haciendo referencia a que es un cable de 10 megas. El nombre informal que se le da viene siendo 10 base T. El nombre oficial se le conoce como 802.3. Aquí menciona que es cobre, pero realmente, bueno, sí es cobre porque estamos hablando de UTP.
La distancia máxima según la norma viene siendo 100 metros. El de 100 megas ya nosotros lo conocemos como un Fast Ethernet. Este cable Fast Ethernet se le conoce como 100 base T. El nombre oficial viene siendo 802.3U. Igual es un cable UTP y puede tener una distancia de 100 metros. Abajo, aquí tenemos ya lo que es una fibra. Esta fibra ya maneja una velocidad de 1000 megas o 1 gigabit. Se le conoce como Gigabit Ethernet. El nombre informal viene siendo 1000 base LX. LX es una de las varias que tiene. Ahorita vamos a mencionar algunas. Su nombre oficial, por ejemplo, viene siendo 802.3Z. Es fibra, como les mencioné, y su alcance o su distancia máxima viene siendo 5000 metros o 5 kilómetros. Aquí en fibra óptica también tenemos, además de tener lo que es el LX, también se tiene, por ejemplo, lo que es un SX, se tiene un EX y el ZX. El SX, por ejemplo, es una fibra multimodo, en la cual su distancia son hasta 500 metros o menor a 500 metros. El X maneja distancias de hasta 40 kilómetros y el ZX puede manejar distancias de hasta 80 kilómetros. El X pues es el que vimos acá, que son hasta 5 kilómetros. Tanto esta, el X, EX y la ZX son fibras monomodo. La única que es una fibra multimodo viene siendo lo que es la SX, que es hasta 500 metros. Bueno, continuando aquí, por ejemplo, tenemos igual otra de 1000 megas. Este caso es un gigabit Ethernet, pero aquí estamos hablando en cobre o en cable UTP. Se lo conoce como 1000 base T, el nombre oficial 802.3 AB. Y su distancia, a pesar de ser, si se dan cuenta, ya una velocidad mayor de 1000 megas, sigue siendo 1000 metros. Aquí es importante igual señalar, por ejemplo, que la fibra es un haz de luz y lo que es la parte de cobre, pues viene siendo la parte eléctrica por impulsos o voltajes eléctricos. Hay una nueva, por ejemplo, esta de 10 gigabit. Se utiliza mucho en las redes, por ejemplo, en servidores, en routers, incluso que van a tener un tráfico pues muy elevado, en la cual requieren una velocidad muy rápida. Estos 10 gigabit de Ethernet se pueden ver en equipos ya de los ISPs, por ejemplo. Entonces ellos manejan un nombre común que es el 10 gigabit Ethernet, e incluso el nombre informal viene siendo 10 gigabit base T, nombre oficial 802.3N y es en este caso igual con cobre, UTP, igual maneja los 100 metros. Esta tabla realmente es muy importante que ustedes se la aprendan porque es casi seguro que a lo mejor les hagan alguna pregunta, no directamente de que a ver, ¿cuánta es la velocidad de un 10 base T? Pero sí es muy común que pongan casos en donde implican a lo mejor el que tengan que utilizar alguna referencia de esta tabla. Entonces sí es muy importante que ustedes la estudien para que cuando les hagan alguna pregunta, pues inmediatamente ustedes ya sepan de qué le están hablando. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre lo que viene siendo, en este caso, lo que es el UTP. No todo pues no es todo color de rosa más bien, porque al utilizar UTP pues existen en lo que es el medio ciertas cosas que pueden influir y que pueden afectar lo que es la transmisión a través de un cable UTP. Vamos a limpiar primero esto. Vamos a quitar esta tabla. Y vamos a ver. Este es un cable UTP. Seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo habrán visto incluso en sus casas, si están estudiando ahorita en la escuela o en el trabajo. Ese es el cable que comúnmente conocemos como UTP. El cable UTP puede venir, por ejemplo, ya sea en categorías que son 5E, incluso en categorías 6, que son los estándares que se están manejando ahorita. Si se dan cuenta, aquí los cables vienen por pares y vienen identificados por colores, y cada par pues viene como una especie como en trenza.
Pero ustedes se han preguntado por qué vienen en trenza o por qué vienen así unidos por pares. Bueno, si, por ejemplo, si nuestro cable UTP, los hilos estuvieran en línea recta y a lo mejor después se pone en el mismo tubo o en el mismo ducto otro cable que puede ser un cable que lleve electricidad. Este cable eléctrico, este es nuestro UTP, voy a poner aquí UTP y este es nuestro cable eléctrico. Este cable eléctrico puede causarle lo que se conoce como EMI o interferencia electromagnética a nuestro cable UTP si estuviera nuestro cable en línea recta. Entonces, este cable le va a causar esa interferencia de tal manera que EMI da origen a lo que es un fenómeno que se le conoce como no, mentira, es un crosstalk. Así es como se le conoce, como un crosstalk. Este fenómeno hace referencia o significa de que entre estos cables se puede estar cruzando o mezclando la información de un canal, por ejemplo, de un canal, de ese canal pasa a este y entonces ya la información ya se ve distorsionada. El crosstalk también se le conoce como diafonía en lo que es en español. Entonces, la IEEE o los ingenieros de la IEEE encontraron una solución para evitar lo que es un crosstalk y sobre todo lo que es el EMI. Y entonces fue que hicieron ellos el trenzar todos los cables por pares de tal manera que evitaba lo que es la interferencia electromagnética. Es por eso que todos los cables UTP vienen así en trenza. Bueno, aquí lo importante también, ya sabemos por qué vienen los cables así en pares, en trenzas. Ya sabemos que la IEEE es el organismo que hizo los estándares de acuerdo a las velocidades. Pero también es importante el saber cómo es que se transmiten esos datos y cómo lo realiza. Vamos igual a limpiar esto. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, este es el cable que hemos estado viendo, este es el cable UTP. Como les mencioné anteriormente, el cable puede ser categoría 5E, puede ser categoría 6. Comúnmente una punta del cable va conectada a lo que es la NIC o la Network Interface Card. Esta es la NIC. Una punta se conecta aquí. Y la otra punta la podríamos estar conectando al puerto del switch. De esta manera, cuando ya las dos puntas están conectadas, una hacia la NIC y la otra al puerto del switch, prácticamente ya tenemos lo que viene siendo un circuito. Este es la NIC, este es el switch. Entonces, con este circuito que tenemos, ya permite el que podamos enviar los datos, en este caso pueden ser los bits, para que exista la comunicación. Aquí ya se tiene lo que se conoce como un loop. Es un ejemplo nada más así que podremos verlo en la cual se realiza un circuito o un loop para que pueda existir la transmisión, tanto la transmisión como la recepción. Ahora bien, ¿cómo en este caso mi NIC que viene siendo el transmisor y mi switch que viene siendo el receptor, cómo es que va a entender lo que le está enviando cuando lo reciba el switch? Bueno, entonces lo que es el Ethernet maneja lo que se conoce como un esquema de codificación, o en inglés viene siendo encoding scheme. El esquema de codificación, su función es, por ejemplo, lo que se me ocurre en la mente es, por ejemplo, dos personas. Aquí, dos personas que están aquí. Cuando, por ejemplo, están hablando, una persona habla y la otra persona está escuchando. Y esta persona que está aquí, que está escuchando, pues le entiende lo que la persona le está diciendo. Y esto es porque utilizan un esquema de codificación que es el idioma, hablan el mismo idioma, en este caso suponiendo que los dos hablan español, pues se van a entender. Lo mismo ocurre
en tanto la NIC como el switch, que utilizando este esquema de codificación utilizan un lenguaje en el cual ellos puedan interpretar y puedan entender lo que le está enviando la NIC. Ahora un ejemplo ya técnico. Vamos a borrar aquí tantito para hacer. Por ejemplo, hablando de lo que viene siendo 10 base T, el esquema de codificación que él utiliza. Por ejemplo, cuando está haciendo indicar así, cuando un 10 base T, por ejemplo, viene de una frecuencia alta hacia una frecuencia baja, está indicando que es un cero. Lo mismo en el siguiente, cuando viene de una frecuencia alta a una frecuencia baja, es un cero. Ahora, cuando viene de una frecuencia baja hacia una frecuencia alta, representa uno, y ese es el mecanismo o el esquema de codificación que utiliza 10 base T, por ejemplo, para comunicarse y de tal manera que cuando esté transmitiendo el receptor pueda entender. Ese es un ejemplo de cómo es la transmisión que ellos realizan. Bueno, pues hasta aquí vamos a ver en esta primera parte. Yo espero que todo lo que se ha visto, toda la información les sea de gran utilidad y solamente me queda el desearles éxitos en sus estudios.